Buenas noches. Vamos a ver la introducción a las negociaciones, analizando lo que son las características de una situación de negociación, analizando la historia de Joe y su Carter, que resalta las diversas situaciones que se manejan mediante una negociación. Cualquiera de nosotros puede encontrar una o más de estas situaciones en el transcurso de días o semanas. Como ya indicamos, la negociación es un proceso mediante el cual dos o más partes intentan resolver sus intereses contrarios. La negociación es uno de los diversos mecanismos a través de los cuales las personas pueden resolver conflictos. Primero, hay dos o más partes, es decir, dos o más personas, grupos u organizaciones, aunque las personas pueden negociar consigo mismas. Cuando alguien analiza si debe dedicar la tarde del sábado o estudiar, jugar tenis o ver un partido de fútbol, consideramos una negociación como un proceso entre personas, dentro de grupos y entre los grupos. En el relato de Sue y Joe Carter, Joe negocia con su esposa, el gerente de compras y el vendedor de automóviles, y Sue negocia con su esposo, un administrador del banco y la comisión de conservación, entre otros. Ambos todavía tienen una negociación pendiente con sus hijos respecto a las vacaciones. 2. Hay un conflicto de necesidades y deseos entre dos o más partes. Es decir, una no necesariamente quiere lo mismo que la otra. Deben buscar una manera de resolverlo. Joe y Sue enfrentan negociaciones acerca de las vacaciones, la atención de sus hijos, presupuestos, un automóvil, los procedimientos de la empresa y las prácticas de la comunidad para emitir permisos de construcción y conservar recursos naturales, entre otros. 3. Las partes negocian por decisión propia, es decir, negocian porque piensan que pueden obtener un mejor acuerdo al negociar que solo aceptar lo que la otra parte voluntariamente les concede o permite. En gran medida, una negociación es un proceso voluntario. Negociamos porque pensamos que podemos mejorar nuestro resultado, en comparación con evitar la negociación o aceptar sin más lo que ofrece la otra parte. Es una estrategia aceptada por decisión propia. Rara vez nos piden que negociemos. Hay ocasiones para negociar y otras para no hacerlo. Veremos esto en el cuadro punto 1 del ejemplo de más adelante. ¿Cuándo no se debe negociar? Nuestra experiencia es casi todas las personas de la cultura occidental no negocian lo suficiente, es decir, suponemos que un precio o una situación no es negociable y ni siquiera nos molestamos en preguntar o hacer una contraoferta. 4. Cuando negociamos, esperamos un proceso dar-recibir, que es fundamental para definir la negociación misma. Esperamos que ambas partes modifiquen o se alejen de sus declaraciones, solicitudes o demandas iniciales, aunque al principio ambas partes pueden discutir arduamente por lo que quieren. Al final, modificarán su posición inicial para alcanzar un acuerdo. Este movimiento puede ser hacia un término medio de sus posiciones, lo cual se denomina una avenencia. Sin embargo, es posible que las negociaciones de verdad creativas no requieran una avenencia. En cambio, las partes crean una solución que cumple los objetivos de todas las partes.
Por supuesto, si las partes no la consideran una negociación, no es necesariamente esperar que modifiquen sus posiciones, ni participen en este dar y recibir. 5. Las partes prefieren negociar y buscar un acuerdo en vez de luchar abiertamente. Conseguir que una parte domine y la otra capitule. Romper un contacto de parte permanente. O llevar la disputa ante una autoridad superior para resolverla. Ocurre una negociación cuando las partes prefieren intentar su propia solución para resolver el conflicto, cuando no existe un conjunto de reglas o procedimientos fijos establecidos para enfrentarlo o cuando eligen evitar esas reglas. Las organizaciones y los sistemas crean políticas y procedimientos para abordar y administrar estos procedimientos. Por ejemplo, las tiendas de renta de videos establecen una política de lo que deben cobrar si se prolonga el tiempo de la renta. Por lo general, la gente solo paga la multa. Sin embargo, podrían negociar una reducción de la tarifa si tienen una buena excusa del por qué devuelven tarde el video. Asimismo, los abogados negocian o piden una reducción de sanciones para sus clientes, quienes prefieren alcanzar un acuerdo negociado que correr riesgos ante un juez o un jurado en una corte. De igual forma, las cortes pueden preferir negociar, eliminar el caso de la agenda y asegurar algún castigo. En el relato de los Carter, Joe busca negociar en vez de permitir a su esposa decidir dónde pasar las vacaciones. Presionar al vendedor para que reduzca el precio del vehículo en vez de pagar el precio mencionado. Y discute con el grupo de finanzas el efecto de los recortes en el presupuesto, en vez de aceptarlos sin cuestionamiento. Y Sue utiliza las negociaciones para tratar de cambiar los procedimientos de revisión de los préstamos en el banco, en vez de aceptar un statu quo, y se esfuerza para cambiar el plano del centro comercial, para que los conservacionistas y los empresarios puedan satisfacerlos, en vez de permitir que otras personas lo decidan o esperar a que se vayan a un juicio. 6. Una negociación exitosa implica administrar lo tangible. Por ejemplo, el precio o los términos de un acuerdo, y también resolver lo intangible. Los factores intangibles son las motivaciones psicológicas implícitas que durante una negociación afectan a las partes de manera indirecta o directa. Algunos ejemplos de lo intangible. La necesidad de ganar, vencer a la otra parte o evitar perder ante la otra parte. La necesidad de verse bien, competente o firme. Por ejemplo, Joe no quiere hacer enojar a Ed Line porque necesita su apoyo en las siguientes negociaciones del presupuesto, pero tampoco quiere defraudar a sus ingenieros quienes confían en su apoyo. Por tanto, para Joe, lo intangible importante es conservar su relación con Ed y dar una impresión de firmeza ante sus ingenieros. Lo intangible se vuelve un gran problema en la negociación cuando los negociadores no entienden la forma en que afecta la toma de decisión o cuando dominan las negociaciones respecto a lo tangible. Espero que la explicación haya sido satisfactoria para ustedes y que haya sido claro acerca de las características con nuestro ejemplo que hemos visto en el caso de Joe y su Carter. Gracias.